Este tema es mucho más amplio de lo que parece a primera vista. Porque la cuestión de la reencarnación plantea un montón de otros parámetros, a saber, nuestra verdadera naturaleza, el karma, etc. Abordaremos estos aspectos que nos llevarán naturalmente a la respuesta que será entonces intuitiva. Como diría Eckhart Tolle, es necesario ir al interior de uno mismo para escuchar las siguientes observaciones. Estas palabras no se refieren al entorno de los pensamientos. Dígase que no está aquí para interpretar a través de su experiencia mental las palabras que siguen, sino para intentar en cada momento encontrar la resonancia en su entorno interior y en su experiencia espiritual. Según Sadhguru, hay textos que solo revelan al lector lo que éste es capaz de comprender a partir de su experiencia espiritual. Cuando preguntamos a Sadhguru sobre el alma, él siempre responde llamando nuestra atención sobre la verdadera naturaleza de este cuerpo que, de hecho, es una construcción de la dimensión física y, por tanto, no puede ser nuestra esencia. Esta es una forma particular de este maestro espiritual de guiarnos a la respuesta, indagando experimentalmente el significado de sus palabras. Sería muy fácil responder con afirmaciones, pero estas respuestas no tendrían ningún significado real, excepto en el ámbito mental, para su audiencia. Así que tratemos de encontrar juntos el camino del conocimiento para estos dos parámetros. La continuidad de la vida del alma es el concepto que sustenta la idea de la reencarnación. El alma o Atmen es el hilo que conecta nuestras distintas vidas. El karma es la repercusión del entorno en el alma a través de las edades y el tiempo. Apoya en gran medida el plan global o cósmico y es el material que a través de las edades asegura la realización del propósito de la vida presente. De hecho, no solo arrastra las consecuencias negativas de vida en vida, sino también el progreso. Para cualquiera que haya experimentado alguna vez este estado en el que uno no se identifica con el cuerpo, no cabe duda de la presencia de una dimensión continua a la que nada podría afectar. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué queda del individuo tal como lo concebimos a través de estas edades? El postulado era tal vez arbitrario. Así que volvamos un poco atrás para asegurarnos de que vivimos lo que estamos diciendo aquí. Para ello, nos centraremos en una sola técnica, recomendada por Sadhguru. Se trata de conocer esta dimensión que no se identifica con el cuerpo. Se trata de crear una distancia entre la mente, el cuerpo y una tercera dimensión. La técnica consiste en repetir un mantra muy sencillo: yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente. Este mantra debe estar en correlación con los movimientos respiratorios. En efecto, la respiración tiene la facultad de potenciar casi todas las técnicas de meditación debido a su ritmo. El ritmo de este mantra debe coincidir con los movimientos respiratorios. La primera parte de este mantra, no soy el cuerpo, se repite durante la inhalación, mientras que la segunda parte, no soy el cuerpo, se repite durante la exhalación. Este ejercicio permitirá a los que nunca lo han experimentado conscientemente, darse cuenta del desdoblamiento interior necesario para entender las palabras mencionadas anteriormente. Todo el significado del karma reside en la continuidad del alma. Aunque comúnmente se interpreta como la espada de la justicia divina, en realidad es lo que sostiene su plan. En la mayoría de las tradiciones religiosas, el karma es la esperanza de la que se habla cuando se habla de la certeza de la liberación para todos. Lo que a menudo se concibe como renacimiento no lo es en realidad. Pues según este término, es la continuación de una cosa y el fin de otra. Estos dos extremos unidos forman lo que se llama reencarnación o renacimiento. En el Bhagavad Gita se dice que lo que nace está destinado a morir, y lo que muere está destinado a renacer. Esto no se refiere al alma, sino exclusivamente al cuerpo, según el significado que damos al renacimiento. La edad del alma es el concepto propuesto por algunos para justificar la inclinación espiritual de ciertos individuos. Es exclusivamente la causa de un vínculo, que más allá del alma, se mantiene para un individuo y predetermina de alguna manera el destino. Si volvemos a mirar nuestras tradiciones religiosas, especialmente la islámica y la cristiana, veremos que el concepto de reencarnación existe, pero que nunca se menciona a la manera de la tradición hindú. Sin embargo, el infierno y el cielo, o las experiencias de la naturaleza de la vida presente que son consecuencia de la vida anterior, es exactamente lo que significa la reencarnación. La fe en lo divino implica también la fe en todas aquellas cosas que habrían llegado a nosotros a través de ella. Por tanto, la cuestión no se plantea realmente a este nivel, según todas las tradiciones.
Una vez más el Sadhguru nos iluminará de forma sutil poniéndonos sobre la pista del infierno, el cielo y la reencarnación. Cuando dice sobre el paraíso que será un lugar igualmente miserable para el que no ha superado el sufrimiento aquí. Antes de continuar, detengámonos aquí, para encontrar la manera de superar todo el sufrimiento. La técnica nos la dará Eckhart Tolle. El cuerpo está gobernado por una forma de energía llamada energía vital. Según la suavidad de esta energía vital, podemos asistir al nacimiento de lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo sufriente. Existe un vínculo potencial entre este cuerpo de sufrimiento y las divagaciones de una mente incontrolada. La técnica de Eckhart se resume perfectamente en una palabra: atención. En efecto, la concentración es una técnica suficiente para lograr cualquier progreso. Por eso seres como Buda se liberaron sentados bajo el tronco de un árbol. Todo el poder reside en nuestra capacidad para concentrar la energía y enfocar nuestra atención. Así que esta atención es la luz que disipa el cuerpo de sufrimiento. Más adelante volveremos a hablar de cómo lidiar con el vagabundeo de la mente. La verdad es que más allá de servir de purgatorio para nuestras faltas, el karma asegura una continuidad para preservar la armonía y los logros. Pues tanto el bien como el mal sirven a un propósito supremo, a saber, el bien supremo, como nos diría Eckhart. Este concepto de bien supremo también está presente en algunas religiones. Lo encontramos por ejemplo en el Islam, cuando se dice que es posible que nos guste una cosa mientras que es perjudicial para nosotros y que es posible que odiemos una cosa mientras que es buena para nosotros. Así que en el cristianismo, cuando Jesús dice solo Dios es bueno, se refería al bien supremo que podría incluir lo que consideramos malo aquí abajo. Porque si Jesús hubiera sido bueno en el sentido común de la palabra, no habría volcado las mesas de los que jugaban en la casa de Dios, ni habría sido un problema tan grande para los poderes de su tiempo, como señaló Sadhguru sobre él. Espero que a estas alturas hayas tenido la oportunidad de hacer el ejercicio de mindfulness que mencioné anteriormente. ¿Qué implica este deseo que acabo de pedir? Implica insidiosamente que deseo que hayas tenido alguna energía negativa mientras tanto, llamada cuerpo sufriente por Eckhart Tolle, para ejercitar tu atención. Esto es exactamente de lo que se trata la vida para los buscadores espirituales. Sin esta energía negativa, es casi imposible que ejercites eficazmente el poder disipador de la oscuridad de la luz. Sadhguru señaló en una de sus charlas que los buscadores espirituales desean mucho karma para disiparlo y así liberarse más rápidamente. Una vida lineal superior no tiene los recursos para forjar una conciencia más fuerte. El papel del karma es, por tanto, asegurarse de que siempre tengamos algo que nos haga avanzar. El ejemplo extremo de la historia de las circunstancias que llevaron al despertar de Eckhart es otro ejemplo de ello. Para los que no lo sepan, fue en un pico de sufrimiento emocional y al borde de la renuncia, en el momento en que se dijo a sí mismo, no puedo más, cuando le llegó la claridad sobre su verdadera naturaleza. Así, el progreso espiritual no siempre está correlacionado con situaciones externas favorables. En todas las tradiciones religiosas y en los relatos que nos han llegado sobre los profetas, este hecho es también una constante, Dios pondría más a prueba a los que están más cerca de Él. Así que lo que podría parecer un castigo divino llevado por el karma a través del tiempo, puede resultar ser lo mejor que ofrece. Volvamos un poco más atrás para ver los detalles relativos a lo divino, Dios, etc. en la creación. Solo el ser humano es capaz de saborear en toda su conciencia la alegría y la serenidad que le proporciona el saberse eterno, divino, etc. Pero para ello primero debe expandir su conciencia hacia la dimensión que se refiere a estas características. Esta es la dimensión a la que se refieren los términos Dios, Alá, conciencia suprema, Brahman, vida, lo eterno, lo divino, etc. Pero no se trata de adorarlos o amarlos solamente, sino de extender la conciencia hacia ellos, aspirar a ellos y querer ser íntimamente uno con ellos. Este es el estado de conciencia del que habla Sadhguru cuando dice que después de su experiencia en la colina Tamandi ya no era capaz de saber quién era porque tenía la impresión de estar en todo. Esto se puede comparar con el concepto de omnipresencia del que se habla en las religiones. Eckhart también nos dirá que la atención es muy vasta, de modo que está en todas partes, y que el que la lleva comparte la vida de aquello en lo que la lleva. Si somos perfectamente honestos también debemos reconocer que muy a menudo el karma más pesado no lo lleva quien lo inicia. Esto aniquila el aspecto de la justicia para centrarse mucho más en el aspecto del equilibrio y el propósito.
De hecho, cada acción que realizamos tiene repercusiones que no necesariamente sufriremos nosotros mismos. La prueba definitiva de este hecho se refiere al karma más exponencial que ha sufrido toda la humanidad. A saber, el del pecado original. Pero en realidad esto solo concierne a los que lo consideran desde un punto de vista puramente mecánico y físico. Una de las recomendaciones del yoga de la acción en el Bhagavad Gita es liberarse de las consecuencias de los propios actos. Esto se consigue mediante el desapego a los resultados de las propias acciones. El aspecto más importante de este hecho es la búsqueda espiritual. Cuando la mente está demasiado preocupada por los resultados de sus prácticas, la ausencia de paz la perturba. Por lo tanto, la mejor manera es estar completamente desapegado de los resultados de las propias prácticas y entrar plenamente en el momento presente. Llegamos a un término que concentra toda la búsqueda espiritual, la capacidad de permanecer en el momento presente. Este es el título del bestseller de Eckhart Tolle. Sin embargo, para hablar de ello nos centraremos más en lo que piensa Sadhguru al respecto. Su única respuesta es desafiar a cualquiera a estar realmente en otro momento que no sea el momento presente. Como siempre, expone de forma sencilla y con humor algo que podemos explorar plenamente nosotros mismos. Cualquier otro momento es de hecho el producto de la mente, como diría Eckhart. El momento presente es mucho más que el tiempo que indica el reloj en cada momento. Es una constante que se mantiene indefinidamente y es inmutable. Es la eternidad misma de lo divino. Es en este instante donde el individuo puede refugiarse de cualquier sufrimiento emocional o mental. Es un momento que está animado por una energía que puede ayudar al progreso del cuerpo. Sadhguru da una importancia particular a las energías en sus discursos y por una buena razón todo es una cuestión de energía. El momento presente se aborda en este discurso sobre el karma y la reencarnación porque es una constante inconfundible a lo largo de los tiempos, si no la única. La ley del karma no es solo una historia de causa y efecto para los individuos. Es sobre todo un equilibrio global. Porque, como dice Sadhguru, el individuo es insignificante en este universo. El karma equilibra las energías globales, con repercusiones individuales y colectivas. Todos somos responsables del estado del mundo, porque este no es más que la suma de nuestros estados individuales. Sin embargo, aquellos que abordan el karma solo desde la perspectiva de su propia persona no verán la parte que sus acciones tienen en el plan más amplio de la humanidad. Este enfoque da lugar a muchos deseos egoístas. Como dice Sadhguru, la concepción clásica de la felicidad es cuando uno priva a los demás y así es el único que posee. Una conciencia más amplia permite comprender el alcance del karma, de lo contrario seres desprendidos como Eckhart, Sadhguru, Jesús, Mahoma, Buda, etc. no se habrían molestado en transmitir sus mensajes. Sadhguru nos dice que los iluminados tienen más karma que otros, porque han comprendido la magnitud del mismo. La ley universal del karma que rige todo el universo se traduce a menudo en consecuencias cuyas causas no percibimos. Es como el efecto de un viento que sopla en las velas de un barco para que se mueva en una determinada dirección. Solo por la naturaleza de esta dirección sabemos en qué dirección sopla el viento. Es el efecto del contacto del aire con la piel lo que nos indica su existencia y dirección. Así nuestros sentidos solo pueden observar la consecuencia que muy a menudo no puede relacionarse con las causas exactas. Las causas son a menudo deducciones. Así podemos creer perfectamente que una sola acción no es la causa, sino que es siempre la suma de varias acciones. Nuestras acciones son una de las muchas cosas que intercambiamos y que repercuten en el destino de todos. Es así que juntos participamos en dar dirección a este universo. El advenimiento del reino de los cielos del que se habla en las tradiciones religiosas es el resultado de la dirección determinada por el karma colectivo. Como diría Eckhart, las acciones conscientes tienen mucho más karma que las inconscientes. Como prueba, la mayor parte de la humanidad se adhiere a una religión y la mayoría de ellas tienen al menos milenios de antigüedad. Mientras que a menudo solo la historia guarda la memoria de los actos más inconscientes de los individuos. La vida actual también obedece a la ley del karma. Es este principio el que está en su origen porque es la expresión de una fuerza sutil que produjo los efectos que vemos aquí abajo. Podemos abordarlo en la otra dirección, es decir, que los efectos tienen causas y por lo tanto, si cambiamos las causas, los efectos también hacen lo mismo.
Esta ley del karma opera en particular en la mente, que tiene la facultad de crear literalmente realidades paralelas. No hay dos seres vivos que vivan en el mismo mundo. Es este principio el que se aplica en la teoría de la ley de la atracción a la que Sadhguru, como es habitual, no se adhiere en su formulación clásica. La exploración de la teoría de la manifestación de los niveles superiores de conciencia nos permitirá realizar otra esfera de este karma. Según Eckhart Tolle, y lo que se puede comprobar experimentalmente, la inspiración es en realidad una revelación de otra dimensión que toma prestado el vehículo del cuerpo y la mente que le son permisivos para llegar a la realidad física. Antes de que se forme una idea en la mente, es un impulso que entra en el entorno de la mente. Si uno está lo suficientemente atento, en ese momento puede elegir no traducirla en pensamiento. Esta traducción al pensamiento no es necesaria para saber lo que es, porque en cuanto aparece el impulso sabemos lo que es. La traducción en palabras es especialmente necesaria cuando se quiere transmitir a otra persona. Pero la manifestación no se detiene ahí. Porque los pensamientos tienen una facultad creativa tal que si no prestamos atención, todas las formaciones mentales se traducen en la dimensión física de diversas maneras, la más evidente de las cuales son las emociones. Existe un fuerte vínculo entre estos dos entornos. Otro elemento nos permitirá investigar este karma. Se trata del cuerpo sutil, que es uno de los pilares de la enseñanza de Eckhart y de muchas otras tradiciones. Este cuerpo es la clave cuando se trata de la reencarnación, porque son sus manifestaciones las que forman lo que llamamos nacimiento, muerte, etc. La conservación de este cuerpo ofrece la posibilidad de renacer, y su expresión kármica crea los fenómenos del nacimiento y la muerte. En efecto, por reencarnación entendemos un fenómeno cíclico en el que una etapa solo puede conducir a otra mientras exista la materia que la sustenta. Sin embargo, también existe la teoría de que un individuo podría reencarnarse en un animal, en el sentido que excluye al humano, según sus acciones en sus vidas pasadas. Esto es completamente incorrecto porque la reencarnación implica una memoria y no un alma vacía. Un ser que no es consciente de ciertas etapas de sus vidas pasadas, vive una vida perfectamente nueva. No se puede decir que tal persona se haya reencarnado en un animal mientras no tenga memoria de sus vidas pasadas. Es la huella la que hace la reencarnación. Sin embargo, el alma puede llevar la memoria sin que sea accesible al ser antes de su cohesión perfecta. Además, los animales inferiores tienen un psiquismo mucho menos desarrollado que el humano, lo que hace que el concepto de vidas pasadas sea absolutamente inútil para ellos. Así, hemos visto que existe una gran variedad de conceptos y doctrinas en torno a la reencarnación, el karma y la muerte. Pero una constante que todos pueden comprobar es la existencia de una realidad subyacente a la que nada puede afectar y que bien podemos imaginar que se transmite de cuerpo a cuerpo. Esta noticia es la principal motivación de todas las religiones, a saber, adquirir la vida eterna. Es importante señalar que lo que se mantiene a través de los años no es la personalidad. La personalidad es un rasgo demasiado superficial para estar tan anclado en la parte de la psique que se mantiene. Uno recuerda cómo Sadhguru decidió literalmente su personalidad actual. Eckhart enseña que todo lo que hay después del yo soy no es lo que realmente somos. El sentido de la vida y la conciencia de sí mismo, junto con ciertos acontecimientos, es lo que probablemente permanecerá a través del tiempo. Esto también es cierto para la identidad de la persona. Volviendo al ejemplo de Sadhguru, nos cuenta que en una de sus vidas pasadas fue esclavo de una persona que le despreció hasta el punto de no querer tocarle con la mano. Este es el recuerdo que tiene de su vida pasada. Pero en cuanto a lo que quedó en el de esa vida, aparte del progreso, es muy probable que su personalidad tampoco forme parte de ella. Todo el propósito de estas reencarnaciones es experimentar la vida en otro aspecto cuando se ha aprendido de los otros aspectos. Por lo tanto, en este caso no es necesario que la vida mantenga la misma situación para un alma a lo largo de las edades. La diversidad de experiencias es un punto principal para el progreso espiritual. Por lo tanto, la mejor práctica es cuando estamos inmersos en nuestra vida diaria, y no cuando estamos en posición de meditación, como diría Eckhart. El progreso realizado en un estado estático de meditación debe ser practicado para aprender a vivirlo en la vida diaria. A esto se refiere Sadhguru cuando habla del estado meditativo. Porque se trata de estar en la vida cotidiana, como se está en los picos de meditación. Aquí debemos hacer una pausa para una aclaración muy importante.
El objetivo de la búsqueda espiritual no es escapar de la propia realidad actual para conectar exclusivamente con otras dimensiones. Uno de los puntos en común de las enseñanzas de Eckhart y Sadhguru es que describen una dulzura que también se encuentra en el cuerpo, que no debe negarse e incluso debe cultivarse. De hecho, una gran parte de sus enseñanzas se reduce a ser capaz de crear la dulzura en uno mismo, y todo lo demás se hace gradualmente. Eckhart insiste a menudo en la dulzura de conectar con el cuerpo sutil de uno mismo. Sadhguru habla de suavizar las distintas partes de uno mismo. La constante es que la conciencia del cuerpo está presente en todo momento porque no se trata de negarla. La importancia del tema de la reencarnación radica en la idea de eternidad. Se adquiere cierta serenidad en la práctica cuando se es consciente de que ésta continuará aunque no se alcance la iluminación en esta vida. Esto da esperanza a todos aquellos que habrían desperdiciado esta vida. Esta expresión se utiliza a menudo en las charlas de Sadhguru. Sin embargo, la mayoría de la gente, como ya se ha dicho, solo la valora por su dimensión de justicia. Esta es su parte menos importante si es que existe. Uno puede dudar de su existencia, porque incluso si uno se adhiere a ella, debería darse cuenta de que es violada repetidamente por la vida. Nos gustaría que el karma corrigiera al que ha sido injusto con nosotros y contra el que no podemos hacer nada. Pero el karma tiene un papel tan importante que puede descuidar este aspecto personal. La justicia divina es tal que no tiene en cuenta las concepciones de la justicia humana. La justicia divina es trabajar para el retorno del estado de gracia de todo el planeta. Por eso los que se han elevado en conciencia se han dedicado a menudo a este trabajo para conducir a otros a él. Cuando Sadhguru tuvo su experiencia, su primer instinto fue compartirla con nosotros. No fue el caso de Eckhart, esperó a comprender lo que le estaba sucediendo antes de comprometerse a compartir su experiencia. Hay que señalar que ambos se desprendieron de esta experiencia, como lo demuestra la huida de Sadhguru a un bosque, lejos de la comodidad de las ciudades humanas, y el hecho de que Eckhart terminara sus estudios cuando estaba casi al final. Lo que les motivó pues no fue ningún deseo, sino un impulso de la conciencia suprema, pues ese es su propósito. En el reino animal que se mueve por instintos, encontramos que a pesar de la ley del karma, la que parece reinar es la ley del más fuerte. Es literalmente un reino de injusticia en el que los más débiles no pueden esperar ninguna salvación. Sin embargo, los más fuertes permanecen y esto ha sido así casi siempre. Aunque aquí es donde debería verse la justicia del karma, porque los animales están fundamentalmente sujetos a las leyes de la naturaleza, en realidad solo conocen estas leyes cuando los humanos no interfieren. Hay varias escalas kármicas. La del individuo es la menos importante y la de la existencia actual tomada como un todo es la más importante. Entre ambas está, por ejemplo, el karma comunitario o el karma de la humanidad. La transmisión del conocimiento a través de las generaciones también es importante, y aún hoy nos beneficiamos de sus consecuencias. La capacidad de nuestra generación para pilotar un avión no se originó en esta generación, sino a través de muchas otras. Pero todo esto está guiado por un plan mucho más grande. Todo está organizado como una escalera, de modo que cada escalera superior utiliza el camino kármico para comunicarse con las escaleras inferiores. La conciencia utiliza este método para manifestarse en un cuerpo que indefinidamente nacerá, acumulará y renovará su naturaleza como diría Sadhguru. Sin embargo, durante este movimiento de todas las formas y en esta escalera, hay una cosa inmutable que está en la cima de la escalera. Solo ahí se puede afirmar que uno se ha liberado del karma. Cuando el yoga de la acción aboga por retirarse en la acción, significa que uno debe hacerlas permaneciendo conectado al plano superior, o más elevado, al que uno tiene acceso. Esto parece contradecir la afirmación de Sadhguru de que los despiertos eran los que tenían más karma. Sin embargo, tomémonos el tiempo de entender el matiz aquí. Hay varios elementos que nos ayudarán a entender este fenómeno. El primero es que el karma es también un medio de transmisión de un nivel de conciencia a otro. El segundo es que siempre opera desde el nivel más alto al más bajo. Y la tercera es que hay que distinguir entre estar sometido al karma y estar en el origen del mismo. Los seres más elevados, están por tanto en los planos de conciencia más elevados, se benefician de un enorme efecto potenciador de su karma. Son capaces de realizar lo que se llama acciones correctas. Esto se encuentra en las enseñanzas de Sadhguru así como de Eckhart.
Pero antes de decir exactamente lo que es, recordemos una vez más que más del 80% del mundo está todavía sometido al karma de los seres que fueron de alta conciencia. En efecto, las religiones no son otra cosa que el legado de la vida de individuos que han impartido al mundo una gran cantidad de karma en una vida. Lo que estas personas lograron hacer es la prueba misma de que los niveles más altos de conciencia tienen un efecto mucho mayor sobre los demás. Aquí hemos ido un poco lejos para encontrar la prueba. Pues Sadhguru es un ejemplo vivo. Su fundación Isha Foundation tiene más de 9 millones de personas. Son muchos más si se cuenta su enorme audiencia en Internet. Y el efecto potencial no se limita a esto porque el poder de acción de esta comunidad es gigantesco. El poder de esta comunidad es gigantesco como demuestra el hecho de que haya sido incluida en el libro Guinness de los récords por plantar 852.587 árboles en un día. Todo esto es una prueba de que elevando la conciencia, se puede movilizar mucho más karma. Volviendo a las enseñanzas de Eckhart y de Sadhguru sobre las acciones correctas, el primero recomienda mantener un estado de vacío mental cuando surge una situación para recibir la mejor solución. Para algunos es doloroso seguir las conferencias de Eckhart por el excesivo tiempo de pausa que aparece durante sus charlas. Él recomienda a su audiencia que preste tanta atención a sus palabras como a su silencio. Según el enfoque de Sadhguru, esto se llama claridad. Según él, lo correcto de una acción depende de la claridad de la que surge. También aquí conviene que nos detengamos a comprender la relación entre el individuo y la conciencia suprema. Según algunos conceptos, el individuo sería una subdivisión de la mente suprema, pero lo que hay que decir es quizás que el individuo es una de las múltiples formas de expresión de la conciencia suprema. Una comparación de Eckhart Tolle nos ayudará a entenderlo mejor. A menudo compara al individuo con el rayo de sol. En sí mismo el rayo es una parte del sol, sin ser realmente una subdivisión del mismo, porque a pesar de la existencia de este rayo, el sol permanece entero e inmutable. Esto nos hace comprender el último nivel del karma y la reencarnación. Según Sadhguru, esta no es la primera creación. Esto significa que el mundo tal como lo conocemos no es el primero y probablemente no será el último. Si vemos el mundo como la expresión de la conciencia suprema que es y lo reducimos a la fracción del individuo, encontramos que los mismos fenómenos están actuando en las mismas escalas. La mayoría de las tradiciones espirituales hablan del fin de esta existencia y del nacimiento de otra. En el nivel más global, el universo, a pesar de su tamaño, es solo una expresión temporal de una dimensión de naturaleza continua. Esta dimensión no dejará de expresarse por la eternidad, sin que su expresión se parezca necesariamente a lo que conocemos hoy. Será una expresión entre una infinidad de posibilidades. Volvamos a una de las recomendaciones de Sadhguru y veamos lo que implica. Recomienda cerrar los ojos cuando no tienes ninguna actividad que hacer. Probablemente se refería a la meditación. Pero aquí también el significado de meditación para él como para Eckhart, está a menudo lejos del significado común que les damos. Probablemente volveremos a este tema. Cerrando los ojos, según él, perderíamos la noción de frontera que estaría dictada solo por las sensaciones. Con ello se consigue un fenómeno opuesto al demostrado anteriormente con la cita de Eckhart. Esto significa que el infinito está en el individuo y que el individuo está también en el infinito. Volviendo al impacto de las sensaciones en el sentido del yo, da un método muy sencillo para tomar conciencia de ello. Se trata de mantener los ojos cerrados y tocar un objeto, y luego tocar una parte de su propio cuerpo. Uno se da cuenta de que el único límite que existe es la sensación que resulta del segundo. Eckhart propone un ejercicio ligeramente similar para tomar conciencia del cuerpo energético. De nuevo se trata de cerrar los ojos y levantar suavemente la mano. En este estado tomamos conciencia de lo que nos informa sobre la posición de nuestra mano, el cuerpo energético. Volvamos a la meditación, es imprescindible hablar de ella porque es la herramienta de progreso por excelencia, aunque según Eckhart, no es en absoluto necesaria. Hay infinidad de tipos de meditación. Sin embargo, se pueden clasificar en dos clases. La primera es la naturaleza de la concentración y la segunda es la situación de su realización. En cuanto al tipo de concentración, tenemos la meditación de concentración y la meditación de atención plena. Ambas tienen ventajas particulares. Ya que hablamos de Eckhart, debemos señalar que la expresión mindfulness
no es exacta según él, porque da la impresión de que se llena la conciencia con algo, lo que no es el caso. La utilizamos aquí solo para poder relacionarla con otros textos que la utilizan. La meditación de concentración permite ejercitar, como su nombre indica, la facultad de concentración, mientras que el mindfulness privilegia más bien la atención. La concentración y la atención son los dos medios indispensables para el progreso espiritual. El objetivo del ejercicio de la concentración es tomar conciencia de un fenómeno increíble. De hecho, la concentración en una etapa avanzada toma la forma de una proyección de uno mismo en el objeto de concentración. En esta etapa se vuelve mucho menos difícil, porque es solo la consecuencia de una decisión y no requiere mucho esfuerzo después de tomar la decisión. El propósito de ejercitar la atención es tomar conciencia del entorno tranquilo y pacífico desde el que se ejerce. Así nos damos cuenta de que tanto la concentración como la atención nos llevan al autodescubrimiento. La siguiente clasificación que se puede hacer para la meditación nos permitirá comprender la principal distinción entre el enfoque de Sadhguru y el de Eckhart. La meditación puede hacerse en un estado estático, en la posición de loto por ejemplo, y en este caso la llamaremos meditación estática. Puede hacerse en movimiento en la vida diaria, en cuyo caso se llama meditación activa o yoga de la acción según el Bhagavad Gita. La principal forma de meditación que enseña Sadhguru es más bien una forma estática de meditación, aunque el objetivo es estar en estado meditativo en la vida diaria. Esta clasificación no es exclusiva, ya que algunas de las técnicas que recomienda se clasifican como meditación activa. Eckhart recomienda la meditación activa. Según él, la meditación estática solo tendría beneficios a corto plazo, ya que suelen desvanecerse cuando uno se sumerge en la vida activa. El mundo puede interpretarse como un movimiento perpetuo de energías. Pero este movimiento no tiene sentido si no está guiado por una voluntad subyacente de un espíritu superior. Así, esta misma voluntad guía el karma, dando la apariencia en el momento o para el individuo, de un castigo o una consecuencia mecánica. Solo identificando la voluntad subyacente, estos fenómenos ocupan el lugar que les corresponde. El mismo fenómeno se produce en cada uno de nosotros. El Sadhguru insiste a menudo en un principio de inclusividad que sería la solución a todos los males de la humanidad de la que el hombre es el origen. Mediante esta inclusividad, el individuo alinea su voluntad con la del cosmos y entra, por así decirlo, en resonancia con sus fenómenos. Esto confiere a sus acciones un alcance mucho más importante. Hagamos una pausa aquí para intentar realizar este espíritu de inclusión. La técnica nos la dará Eckhart Tolle. Como dijimos antes, la atención es central en el método de Eckhart. Aquí se trata de prestar atención sin intención, como diría Sadhguru, o atención sin pensamientos a un objeto o a otro ser vivo. Esta forma de atención sobre un objeto concreto adopta la forma de concentración sin esfuerzo en la que, como se ha dicho, se comparte la naturaleza de aquello a lo que se presta atención. Esta técnica llevada al extremo es el secreto del conocimiento intuitivo de Sadhguru y Eckhart. Aunque Eckhart estudió filosofía, insistía en sus conferencias en que sus respuestas no provenían de lo que había aprendido allí, sino que surgían espontáneamente sin que él se esforzara en adquirirlas. De ahí la importancia de los momentos de silencio en su discurso. En cuanto a Sadhguru, una vez respondió a una pregunta sobre el origen de su conocimiento diciendo que era viejo y que, por tanto, había tenido tiempo de experimentar una serie de cosas. Sin embargo, la explicación no se limita a su edad. Sus conocimientos coinciden a menudo con enseñanzas famosas, aunque él no tenía ningún conocimiento del libro de estas enseñanzas. Porque, como suele decir con humor sobre sí mismo, es analfabeto. Pero en realidad no es realmente analfabeto, aunque la lectura no es uno de sus pasatiempos favoritos y sus estudios no han llegado tan lejos como los de Eckhart. Es su manera de decir que su conocimiento tiene otra fuente de la que nos da una pista. Según él, cuando quiere saber algo solo tiene que cerrar los ojos. Esto se refiere especialmente al conocimiento relacionado con la naturaleza del hombre. En cuanto al conocimiento relativo a los demás fenómenos, habla de la claridad, de la facultad de ver las cosas tal como son. Es esta facultad la que seduce a todo su público por la sencillez y la claridad que aporta a cuestiones que a menudo se responden de forma muy compleja. Volvamos un poco atrás, para continuar con el ejercicio del que hablábamos hace un rato. Estábamos tratando de observar los objetos sin pensamientos.
Sin embargo, aún no hemos dicho nada sobre cómo eliminar el pensamiento. Sadhguru y Eckhart nos darán pistas para ello. También podría decirles desde el principio que es imposible. Lo que es imposible es tratar de silenciar el pensamiento por la sola fuerza de la voluntad. Cuando se le pregunta a Sadhguru sobre esto, él suele preguntar, ¿por qué queremos detener los pensamientos? Luego pasa a preguntar, si también queremos detener los latidos de nuestro corazón. Y cuando se permite elaborar esta pregunta, dice que la mente es tal que cuando tratamos de limitarla, se vuelve mucho más confusa. Una de las herramientas pedagógicas que le hacen especial son los cuentos e historias de personas del pasado. Para ilustrar este fenómeno cuenta la historia de un hombre que creía que podía evitar pensar en un mono, pero al final no pudo dejar de pensar en él. Eckhart también está de acuerdo con esto dando el ejemplo de una olla llena de agua hirviendo en el fuego y cuya tapa se mantiene cerrada a la fuerza. Al hacerlo el estallido será mucho más violento después. Por naturaleza, la mente responde violentamente a la compulsión. Solo hay una cosa que puede obligar a la mente a estar en calma, y es la conciencia suprema. Sadhguru habla de ello pero sin elaborar porque es muy consciente de que para la mayoría de su público, esta etapa es todavía demasiado avanzada. Habla de ello cuando dice, entre otras cosas, que sufrimos por la mente porque no podemos manejarla y que si pudiéramos manejarla como manejamos nuestra mano ordenándole que haga absolutamente todo lo que queremos y solo lo que queremos, sufriríamos mucho menos. Pero como ya se ha dicho, esto es todavía demasiado pronto para la mayoría de los seres humanos. Además de esta técnica que emplea la conciencia suprema, tenemos otras dos para calmar la mente. La segunda es el distanciamiento según Sadhguru, llamado observación según Eckhart. Esta es la más adecuada cuando empezamos. La tercera es la concentración en un objeto. Todo el mundo lo utiliza en su vida diaria, es además este fenómeno el que explica el éxito del mercado de la distracción. Como dice Sadhguru, si te aburres en tu propia presencia, estás en mala compañía, una forma humorística de decir que la capacidad de gestionar ciertos aspectos de uno mismo elimina el aburrimiento. Pero de lo que estamos hablando aquí no es de la distracción, sino de la focalización voluntaria con el propósito de meditar, como la meditación de concentración activa o estática, vuelve a entender estos términos. En este estado se puede utilizar un mantra para eliminar los pensamientos que se entrometen, porque tratarán por todos los medios de entrometerse. La técnica consiste en decirles no me interesa, cuando un pensamiento intenta sugerir que tiene algo interesante que contarnos. Como diría Eckhart, es despertando nuestro interés que los pensamientos se entrometen y se apoderan de nuestra atención. Si somos capaces de restarles importancia, acaban por calmarse. Esta técnica no es muy diferente de la anterior, pero la pequeña diferencia es significativa. En el caso de la primera, se trata de una meditación de atención plena en la que se presta atención a todo lo que ocurre, mientras que la segunda es una meditación concentrativa. De estas tres técnicas nuestros dos maestros espirituales recomiendan muy a menudo el distanciamiento y la observación. Esta es la técnica más sencilla y eficaz, es de hecho psicología. Algunos críticos de Eckhart le reprochan que solo reproduce las técnicas psicológicas y las enseña a todo el mundo como la técnica del milagro. Pero estos críticos no han comprendido el alcance del enfoque, que no se limita a este paso, porque de hecho es solo un paso como acabamos de ver. Se trata de crear una pequeña apertura, una primera apertura en el flujo de pensamientos, que permitirá que los demás métodos sean factibles. Cada parte de nuestra naturaleza tiene un componente que nos permite ser testigos de sus acciones. Esto no solo concierne a la mente con pensamientos, sino también al cuerpo y a las emociones. Este testigo no es de naturaleza diferente, sino que tiene características diferentes, como la retrospección y la paz. Este espacio de paz siempre existe para cada fracción de nuestra naturaleza. No es de naturaleza diferente porque, por ejemplo, el testigo de la mente es de hecho un elemento mental también. A la larga, se trata de limitarse a esto si nuestro objetivo es profundizar en nuestra naturaleza. Pasemos a la técnica en sí. En resumen, es necesario tomar conciencia de los pensamientos. En el primer intento probablemente no será posible darse cuenta de la presencia del testigo, que en el caso de la mente es más difícil de encontrar que el testigo del cuerpo. La clave de este ejercicio es la atención. Eckhart nos ofrece una hermosa comparación sobre este tema. En efecto,
es comparable a un gato que acecha frente a la abertura de la madriguera de un ratón. En esta comparación, el gato corresponde a la atención y después al testigo, el agujero corresponde a la mente, que es el espacio donde se convierten los pensamientos, y finalmente el ratón corresponde a los pensamientos. Se trata de que el gato / atención vigile la salida de la sonrisa / pensamiento. Si nunca has tenido la oportunidad de presenciar esta escena, piensa en la atención de Tom cuando está pendiente de que se abra la puerta de Jerry. Si nunca has visto este anime, puede valer la pena. El aspecto cómico y lúdico también es muy útil en este ejercicio de atención. Desafíate a ti mismo y enfócalo como un juego. Esto te permitirá distanciarte de los resultados. La imagen del gato y el ratón te ayudará a entender exactamente de qué trata el ejercicio. Acabamos de utilizar una pequeña expresión que puede ser interesante de explicar para algunos. La expresión en cuestión es: la mente es el espacio de expresión del pensamiento. En cierto momento podemos tener la impresión de que los pensamientos nacen en la mente en forma de ideas ya construidas, pero no siempre es así. Para entenderlo, primero debemos dividir el pensamiento en dos tipos, a saber, el pensamiento activo y el pasivo. El pensamiento activo es una forma de pensamiento que surge de la voluntad del individuo de explorar un tema utilizando esta herramienta. Es la forma de pensamiento que utilizamos, por ejemplo, para resolver un problema de matemáticas. Este pensamiento no se impone y no perturba el entorno mental. No es una forma de pensamiento libre que opera de forma desordenada. Se llamará pensamiento pasivo. La pasividad se refiere al hecho de que se alimenta de la voluntad del individuo. Luego hay otra forma de pensamiento que no nace en el entorno mental, sino que proviene de lo que Eckhart llamaría mente colectiva. Esta forma de pensamiento se impone, y puede estar totalmente fuera de la realidad del individuo. Es probable que perturbe el entorno mental. Esta forma de pensamiento es el pensamiento activo. Es el objeto de todas nuestras técnicas. El objetivo no es dejar de pensar, sino evitar que los pensamientos se impongan monopolizando nuestra atención. Un nivel más avanzado de la técnica del gato y el ratón descrita anteriormente consiste en ser consciente del momento mismo en que el pensamiento nace como un impulso energético en el entorno mental y aún no se expresa con palabras. En ese momento ya sabes lo que es y puedes elegir no expresarlo rechazándolo. Esta técnica es la puerta que se abre al campo de los posibles poderes que envuelven el mundo del pensamiento. Porque sí, existe un mundo del pensamiento en nuestro mundo actual. De ahí vienen las ideas locas y totalmente desfasadas que podemos tener. Tomar conciencia del impulso que se traduce en pensamiento da un inmenso control sobre el entorno mental. Volvamos a nuestra técnica del gato y el ratón y señalemos que esta es la técnica principal de la enseñanza de Eckhart. Pero, ¿qué nos da Sadhguru a este respecto? Además de recomendarnos que observemos los pensamientos, también nos da una técnica. Pero vamos a centrarnos en una recomendación que completa lo dicho hasta ahora. Nos recomienda que nos sentemos, cerremos los ojos y nos demos tiempo para observar las divagaciones de nuestra mente. Tan sencillo como eso. Pero lo que podemos añadir a lo que hemos dicho es que una vez que somos conscientes de la naturaleza de esta parte de nuestra mente, es solo una cuestión de elección en nuestra vida diaria, porque entonces tenemos todas las herramientas para gestionarla. Lo que esta recomendación implica es que la realización experiencial de un fenómeno es a menudo todo lo que falta para progresar. Lo que también es importante aquí es que no basta con conocerlo, sino con hacerlo para realizarlo. La línea que separa ambas cosas es enorme. Porque como dice con humor, el yoga es algo maravilloso, pero el único problema es que hay que hacerlo. No nos detendremos aquí en lo que entiende por yoga, podemos hacerlo en otros libros. Dediquemos más tiempo a analizar la mente para ver qué ocurre con los pensamientos después de que aparentemente se hayan disipado. Los pensamientos y las acciones se almacenan en nuestra mente, física o intelectual. El almacenamiento en la mente física ha sido probado por la ciencia en el caso de los atletas bajo el nombre de memoria muscular. El mismo fenómeno ocurre en la mente. Sadhguru repite a menudo que hay varios tipos de memorias y que nuestra apariencia física, que es similar a la de nuestros antepasados, es una prueba en el caso de la memoria corporal. Los pensamientos almacenados como impresiones pueden expresarse como deseos.
Pero estos deseos son, debido a este anclaje, deseos muy fuertes que deben ser disipados, de lo contrario, según el Vedanta, serían causas de múltiples reencarnaciones. Esto significa que su impresión es tal que puede impregnar la psique y transmitirse de un cuerpo a otro. Esto subraya la especial importancia de la mente, que parece ser la esencia de la enseñanza de Eckhart, pero también de la de Sadhguru. Sadhguru suele resumir su método con las siguientes palabras: quien se sienta sin jugar con su mente se encontrará en un estado de éxtasis. La mente es el único obstáculo real en el progreso espiritual. Siendo lo principal que nos distingue de otras especies, y siendo un avance de la vida terrenal, incluso su cúspide, la mente no debería ser tanto un obstáculo y estropear nuestra vida, según Sadhguru. Así que es imperativo para cada ser humano hacer este trabajo con la mente. Continuemos con el análisis del funcionamiento mental. Este será uno de los últimos temas tratados en esta colección para que sea lo suficientemente sucinto como para no sobrecargar tu búsqueda con contenido. El otro elemento muy importante en esta búsqueda es la fuerza de tu voluntad y tu aspiración a progresar. En cualquier momento en la mente solo la aspiración más fuerte se expresa plenamente. Por eso los deseos más fuertes son casi instintivos. Una forma de mantener el rumbo es encontrar la manera de intensificar esta aspiración de progreso. Una forma sencilla de hacerlo es utilizar el principio de funcionamiento de la mente descrito anteriormente, a saber, que las actividades mentales suelen dejar huellas en forma de impresiones que luego pueden expresarse como deseos. El método consistirá, pues, en multiplicar estas impresiones en la dirección que uno desea para sí mismo, exactamente como si se entrenara un músculo para ejecutar un movimiento determinado. A fuerza, este músculo lo hará de forma autónoma sin poder ser detenido en su impulso. En el caso de la mente, el objetivo es conseguir que este impulso se dirija siempre hacia nuestro objetivo principal sin que otros deseos interfieran en el proceso. Vamos a utilizar un medio que ha sido utilizado por las personas religiosas durante mucho tiempo, el de la multiplicación de los recordatorios. El sentimiento y la voluntad que tienes después de leer un libro de espiritualidad, o después de escuchar a tu guía favorito, no es suficiente si solo lo haces de vez en cuando. Se trata de multiplicar esta impresión. En este contexto, Eckhart recomienda una técnica que consiste en poner a tu alrededor, en el entorno en el que vives, objetos que te recuerden a menudo esta aspiración. Tener amigos que abunden en este sentido es también una ayuda inestimable. El objetivo, sin embargo, no es suprimir todos los deseos, sino ordenarlos para que tu vida no se guíe por los deseos correspondientes a los instintos. Es interesante constatar que son raras las personas que muerden la vida hasta el fondo como Sadhguru, pero lo hace en un entorno en el que no se pierde en el proceso. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo se ha desarrollado solo para satisfacer sus deseos. Seguro que has notado la salivación que se produce en tu boca cuando piensas en la comida. O los cambios que se producen en su sexo cuando tiene deseos sexuales. Este cuerpo no existiría si no hubiera deseos. Todos somos, en cierto modo, hijos de estos deseos. Es Sadhguru quien hace esta observación. Pero individualmente se trata de organizarlos temporal y jerárquicamente para que no eclipsen completamente los demás aspectos de nuestra existencia. Sadhguru hace una observación sobre este tema diciendo que un individuo que se dedica demasiado rápido en su vida a ciertas prácticas se está preparando en el futuro para vivir confusiones. Es necesario dar tiempo al sistema para que adquiera una cierta estabilidad antes de dedicarse a ciertas prácticas. Será para nosotros también dar tiempo a nuestro sistema para establecer estas prioridades antes de entregarse a ciertas prácticas. Porque más allá de lo que dice Sadhguru y de acuerdo con el contexto de este libro, podemos estar desperdiciando no solo una vida sino muchas. Porque cuando nos permitimos imbuirnos demasiado en el sistema que sostiene estos deseos y los refuerza, es probable que lo llevemos de vida en vida. La importancia de la reencarnación es tal que fue uno de los primeros conceptos de las primeras formas de religiones indias. En efecto, en una época muy lejana, los indios no conocían las formas actuales de religión. Sus creencias se limitaban a la de un ser trascendente del que todo era expresión, y al que todo volvía después de muchas reencarnaciones. De este concepto principal nacieron las demás religiones. Este hecho no es nuevo. El escenario en el que se desarrolla el Bhagavad Gita y todo el discurso de Krishna se centra en estos fenómenos. Los fenómenos del alma, el karma y la reencarnación. Porque de ahí viene todo lo que tenemos como religión y prácticas.
En el Mahabharata se dice, al igual que cuando un hombre se desprende de un vestido viejo, se pone uno nuevo, el alma, al desprenderse del cuerpo desgastado, se pone uno nuevo, evita los malos caminos que conducen al infierno, obra su salvación y se dirige al cielo. Retrocedamos un poco para hacer una precisión de gran importancia sobre el origen de las acciones. Las acciones impulsadas por el deseo tienen como objetivo principal la supervivencia de la especie. Pero también pueden tener otro origen. El desapego de Sadhguru en el trabajo de su fundación es lo que lo hace fuerte. El desapego que muestra Eckhart en sus enseñanzas es también lo que la hace fuerte. Así, cuando una acción se inspira en una fuente subyacente, su importancia va más allá de la supervivencia de la especie. Esta forma de actuar es la que sitúa la acción en el plan cósmico. Este es el tipo de fuente que motiva a todos los que están en el origen de las religiones que hoy conocemos. Este matiz es importante porque cuando este tipo de acción está motivada únicamente por el deseo, acaba produciendo consecuencias catastróficas. Cuando Sadhguru nos pide que invitemos a una mayor conciencia en nuestra vida diaria, su objetivo es que reduzcamos el impacto de nuestros deseos en estas partes de nuestra vida, sin negarlos. Si toda la humanidad se conecta a esta dimensión y extrae de ella la fuente de sus acciones, señalará el advenimiento de algo muy grande aquí. La prueba de que las acciones de Sadhguru no están motivadas por el deseo está en el hecho de que no se embolsa el dinero que proviene de sus obras. En respuesta a una pregunta al respecto, dijo que no necesitaba $1.000 millones, sino miles de millones de personas. Sin embargo, sabiendo que para el ciudadano medio la supervivencia sigue siendo una preocupación importante, enseña una técnica de meditación particular que puede atraer la abundancia hacia uno mismo. Se trata de técnicas que hacen uso de la visualización. Esto hace que nos demos cuenta del inmenso potencial de los pensamientos para afectar a nuestra realidad. Así nuestros pensamientos pueden tener un efecto kármico. Este efecto es lo que Sadhguru explota en esta recomendación para atraer la abundancia hacia uno mismo. El efecto de nuestro nivel de conciencia durante el proceso tiene un impacto real en nuestro entorno y nuestras situaciones. Podemos comprobarlo fácilmente a partir de una determinada etapa. Sin obsesionarnos con estos resultados, podemos utilizarlos como una señal del universo para guiarnos en la dirección correcta. Sin embargo, no debemos olvidar que el universo nos pondrá a prueba para darnos los medios para progresar, y después de este progreso, también nos pondrá a prueba para establecerlo con fuerza en nosotros. Atraemos hacia nosotros lo que necesitamos para nuestro progreso cuando nos ponemos en marcha, y este fenómeno es también el karma. El tipo de karma que según Sadhguru un verdadero buscador debe desear para sí mismo, porque mientras no sufra por ello, se convierte en un instrumento de progreso. Ya hemos hablado de las formas de no sufrir por nuestro progreso. El camino del karma es la única manera de obtener verdaderamente el poder de acción. Porque cuando entendemos que nuestra voluntad está fuertemente conectada a nuestro karma y que nuestra voluntad está fuertemente impactada por varias fuerzas, entonces entendemos que dentro de los límites de nuestra individualidad nuestro poder de acción es infinitesimal. Porque cuando no se alinea con una fuerza mayor, se disipa fácilmente. Las acciones que provienen de una fuerza mayor suelen tener un impacto significativo en el tiempo y el espacio. La voluntad del ego está dictada por varias fuerzas, por lo que no es verdaderamente libre. Detengámonos en el término ego. Este es un término central en la enseñanza de Eckhart Tolle. El ego sería una faceta de nuestra naturaleza que proviene de una mente que opera de forma independiente. Sería una especie de parásito que se apodera de nuestra naturaleza y es la fuente de todos nuestros problemas. La técnica de Eckhart consiste principalmente en observar los efectos de este ego que se expresan muy a menudo en la mente mediante pensamientos ininterrumpidos, juicios arbitrarios y un importante dominio sobre el individuo. Volvamos a la cuestión de la voluntad para aportar también algunas aclaraciones que pueden ser útiles para la comprensión de lo dicho anteriormente. Según algunos enfoques, la voluntad, el karma y las consecuencias son las tres etapas principales de la energía que mueve el mundo. Hay varios grados de voluntad. Cada nivel de conciencia tiene una voluntad propia. De todos ellos es la voluntad de la conciencia la que prevalece. Esto significa que desde este punto de vista, todas las demás voluntades pueden quedar oscurecidas. Así es como la comprensión del karma desde un nivel de conciencia relativamente bajo, nos hace ver exclusivamente su lado justiciero, aunque no se verifique en los hechos reales.
En algunas religiones, esta venganza divina se pospone a otra vida, a menudo al más allá. Mientras que la comprensión de este concepto desde un nivel superior de conciencia, muestra su lado altamente organizador. El ejercicio de la fuerza de esta voluntad es uno de los principios que utilizamos en todas nuestras empresas para llevarlas a buen término. Para dar un ejemplo, esta fuerza de voluntad es necesaria para una persona que está tratando de perder peso. Cuanto más ejercite su fuerza de voluntad en este sentido, más logrará sus objetivos. Pero como esta fuerza de voluntad es individual y por tanto, surge de una fracción insignificante de la humanidad, está sujeta a muchas perturbaciones, de ahí que haya que esforzarse mucho más para mantenerla. En cambio, cuando elevamos el nivel de esta voluntad, contamos con el apoyo de todo el cosmos. Como dirían nuestros dos maestros espirituales, todo está organizado para hacernos evolucionar espiritualmente. En la historia podemos citar ejemplos de personas que han manifestado esta voluntad hasta el extremo. Hay que señalar que las voluntades más bajas se alimentan principalmente de recompensas. Esto se puede ver incluso en el reino animal. Cuando se le pide a un animal que haga un esfuerzo a cambio de una recompensa, primero evaluará la importancia relativa de estos dos parámetros antes de decidir si el esfuerzo merece la pena. En cambio, las voluntades más elevadas no suelen estar motivadas por ninguna recompensa, como ya hemos señalado en el caso de Eckhart y Sadhguru. En la historia ha habido varios profetas que han perdido la vida por este trabajo, mientras que en última instancia, debido a su desapego, ya tenían absolutamente todo lo que querían. Estas acciones no están motivadas por recompensas, sino que son solo una expresión de su naturaleza. Por último, destacaremos una de las recomendaciones más importantes de Sadhguru. Cuando uno se interesa por la espiritualidad, se encuentra rápidamente ante una multitud de técnicas e informaciones que no puede manejar. Uno corre el riesgo de pasar rápidamente de una técnica a otra sin aprovechar realmente ninguna de ellas. Sadhguru da un consejo muy sabio al recomendar elegir una técnica y atenerse a ella. Esta es la primera de una serie en la que compararemos las enseñanzas de varios maestros espirituales contemporáneos. Esté atento a más. Mientras tanto, te deseo buenas meditaciones. Sadhguru destacó una vez el texto de Patanjali, diciendo que era el tipo de texto que podía leerse una y otra vez y que su significado se adaptaría constantemente a nuestras lecturas. Con este mismo espíritu escribí un libro hecho enteramente de hipérboles para que su significado fuera lo más fiel posible a la experiencia que quería compartir. Se llama Les Periples de la Conscience. No dude en echarle un vistazo. Es una colección de 43 textos que recomiendo leer poco a poco. Puedes copiar directamente su ASIN, B08QZ5YGMC, en la barra de búsqueda de Amazon. Solo está disponible en francés.